Siempre creí que el mayor regalo de una madre es sentir que todavía tiene un lugar en el corazón de sus hijos. Que, incluso después de que crecen y construyen sus propias vidas, siempre hay un rincón donde nuestro abrazo es bienvenido. Pero cuando llamé a mi hija para decirle que quería pasar unos días con ella, escuché la frase más dura de mi vida: aquí no tienes espacio. Y si crees que esta historia termina con el dolor de una madre rechazada, estás muy equivocado. Porque lo que hice después transformó por completo mi vida, y nadie jamás habría imaginado este final. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país nos estás escuchando? Y suscríbete para no perderte cada capítulo de esta increíble vuelta del destino. Mi nombre es Magdalena Serrano de Rivas, tengo 75 años, y durante más de medio siglo fui esposa, madre y cuidadora de todos, menos de mí misma. Pero aquel día, cuando mi hija me dijo que no tenía espacio, descubrí algo que cambiaría para siempre el rumbo de mi vida. Me desperté con esa sensación dulce de quien espera escuchar algo familiar, algo que le devuelva un poco de calor al alma. Cerré los ojos por unos segundos y pude imaginar la risa de mis nietos, sus voces llamándome abuelita mientras corrían por la casa. Tomé el teléfono con una mezcla de ansiedad y ternura, pensando en cómo iba a decirle a Carolina que quería visitarlos unos días. Quería ayudarla con la cocina, contarle historias a los niños, sentir que mi presencia todavía servía para algo. Suspiré profundamente antes de marcar su número, como si necesitara llenar de aire los pulmones para armarme de valor. Una parte de mí temía ser una molestia, pero otra parte necesitaba sentir que aún era bienvenida. Esperé unos segundos mientras escuchaba el timbre del otro lado, imaginando que tal vez contestaría con una sonrisa en la voz. La primera vez no contestó, y ese silencio del otro lado del teléfono me pinchó el corazón. Tal vez estaba ocupada, pensé, y volví a marcar. Esta vez contestó, pero lo hizo con un tono tan seco que me encogí en mi propia piel. Mamá, aquí no tienes espacio. Solo esas palabras, como una puerta cerrándose con fuerza en mi cara. No supe qué responder. Mi garganta se quedó atascada, como si cada recuerdo de sacrificio que hice por ella me ahogara. Quise decirle que solo extrañaba a los niños, que solo quería sentirme parte de algo. Pero mi voz salió rota, apenas un hilo tembloroso. Carolina, hija. Apenas pude terminar la frase. Ella suspiró, molesta, dijo algo sobre lo ocupada que estaba y colgó sin más. Me quedé con el teléfono en la mano, mirando el vacío. El silencio de la casa se volvió tan pesado que casi podía escucharlo latir. Caminé hasta la cocina con los pasos lentos de quien arrastra un peso invisible. Puse agua a calentar para un café, aunque no tenía hambre ni sed, solo quería tener algo entre las manos que no fuera ese dolor. Mis dedos temblaban un poco, y los observé como si fueran ajenos, llenos de arrugas, llenos de la historia que alguna vez sostuvo la vida de Carolina. Pensé en las noches sin dormir, en las veces que la cuidé con fiebre, en cada bocadillo que dejé de comer para que ella tuviera lo mejor. Y ahora, ¿en qué momento dejé de ser bienvenida? ¿En qué instante se cerró ese espacio que yo creía eterno? El aroma del café llenó la cocina, pero no me dio consuelo. Me senté frente a la mesa con la taza entre las manos, como si el calor de la cerámica pudiera reemplazar el calor de un abrazo que ya no recibo. La casa estaba en silencio, rota solo por el tic-tac del reloj, un sonido que me recordó lo rápido que pasa la vida, como los años se van sin darnos cuenta. Observé las paredes, las mismas que vieron crecer a Carolina, y sentí una punzada en el corazón. Todo lo que di, todo lo que construí, ¿de verdad no cuenta? Tomé un sorbo amargo, sintiendo que algo dentro de mí se había quebrado para siempre. Dejé la taza a un lado y fui a la sala. Las fotos enmarcadas de Carolina cuando era niña parecían mirarme con ternura, como si esa niña me preguntara por qué su amor se enfrió tanto. Pasé los dedos por una de las fotos, acariciando su carita sonrosada. Recordé sus primeras palabras, su voz diciendo mamá por primera vez, el orgullo que sentí cuando entró a la universidad. Cada recuerdo era una puñalada suave pero constante. Me sentí como una visita no deseada en la vida de mi propia hija. Me quedé sentada frente a esas fotos por un largo rato, sin decir nada, solo sintiendo como el peso de los años me aplastaba los hombros. La tarde comenzó a oscurecer, y con ella, mi ánimo se fue hundiendo más. Me pregunté si todas las madres pasan por esto, si todas, en algún momento, dejan de ser el refugio de sus hijos para convertirse en una carga. ¿Será que algún día me verá con otros ojos, que recordará que sin mí,
¿Ella no estaría donde está ahora? Cerré los ojos y respiré hondo, buscando fuerza en algún rincón de mi alma. Necesitaba algo que me recordara que todavía valgo, aunque su mirada ya no lo diga. Me levanté con esfuerzo, como si los pensamientos me pesaran más que el cuerpo. Caminé hasta mi habitación, encendí la lámpara y abrí el cajón donde guardo cosas importantes. Ahí estaban mis recuerdos, esas pequeñas piezas de una vida entera dedicada a amar. Entre papeles amarillentos y fotos, encontré una vieja carta que mi esposo me escribió cuando Carolina nació. Magdalena, esta niña será tu orgullo y tu fuerza, decía. Sentí un nudo en la garganta. ¿Qué diría él si me viera así, hecha pedazos por la indiferencia de la hija que tanto amamos? Tomé la carta y la llevé al pecho, como si eso me pudiera devolver el abrazo de mi esposo. Cerré los ojos, dejé que una lágrima rodara libremente por mi mejilla y me prometí a mí misma algo: no voy a dejar que este rechazo me destruya. Quizá el amor no se pide, pero el respeto tampoco se mendiga. Y en ese pensamiento, algo dentro de mí comenzó a moverse, como una pequeña chispa de dignidad que llevaba años dormida. Miré de nuevo el teléfono, dudando si volver a llamar, si insistir. Pero no lo hice. Algo me decía que no era momento de rogar por un lugar en su vida. Me levanté, abrí las cortinas y dejé que el último rayo de sol iluminara la sala. Sentí una mezcla de tristeza y alivio, como si ese día marcara un antes y un después. No sabía qué iba a hacer, pero sabía que algo debía cambiar. La noche llegó y me encontré sola en la mesa de la cocina, cenando un pan tostado con un poco de queso. Cada mordida me sabía diferente, como si masticara las palabras que no dije. El silencio era ensordecedor. Pensé en llamar a alguna amiga, pero no tenía ganas de contar lo que había pasado. Me daba vergüenza admitir que mi propia hija me había cerrado las puertas de su vida. Guardé los platos, lavé la taza y me quedé un momento mirando el agua correr. Era curioso, las manos hacen las cosas por costumbre, pero el corazón sigue en otra parte. Antes de dormir, volví a tomar el teléfono, pero esta vez solo para ver las fotos de mis nietos en la pantalla. Sonreí con tristeza, imaginando que ellos no tienen la culpa de nada. Quizá algún día entenderán que su abuela solo quería estar cerca. Apagué la luz y me recosté en la cama. Cerré los ojos con una pregunta clavada: ¿cuándo fue que dejé de ser parte de su vida? La mañana siguiente amaneció gris, como si el cielo entendiera mi desvelo. Dormí mal, con los ojos pesados y la garganta ardiendo de tanto contener el llanto. Me levanté lentamente, sentí el piso frío bajo mis pies y pensé en cómo el tiempo se lleva todo, incluso las ganas de insistir. Caminé hasta la sala, donde el polvo se acumulaba sobre los marcos de las fotos. Nunca me había detenido a mirar con tanta atención esas imágenes. Eran ventanas a otra vida, una donde todo parecía más sencillo, donde la palabra mamá sonaba con ternura y no con distancia. Pasé la yema de mis dedos sobre una foto de Carolina de niña, con sus coletas desordenadas y esa sonrisa capaz de derretir cualquier dolor. Me sentí pequeña, como si los años no hubieran servido de nada. Me arrodillé frente a una vieja caja de madera donde guardo lo que queda de mis recuerdos más íntimos. Al abrirla, una nube de polvo se levantó y me picó los ojos, como si esas memorias me dijeran que llevaban demasiado tiempo sin ser tocadas. Había cartas, recortes de periódico, dibujos que Carolina me hizo en la primaria. Me temblaron las manos cuando encontré aquel dibujo donde nos hizo a las dos tomadas de la mano, con un sol enorme y la frase «Mi mamá es mi mejor amiga». Sentí un nudo en el estómago. ¿Cuándo dejamos de ser eso? La respuesta no llegó, solo un dolor suave pero constante que me perforaba el pecho. Mirar esas fotos era como abrir una herida vieja. Recordé los días en que ella venía corriendo a mis brazos después de la escuela, cuando me contaba todo con emoción, cuando sus ojos brillaban porque sabía que siempre la iba a escuchar. Ahora, el teléfono en silencio era un recordatorio cruel de que algo en nosotras se había roto. No sé si fue la vida, el orgullo o esa forma de crecer que hace que los hijos crean que sus padres ya no sienten igual. Sentí rabia, pero también una tristeza profunda. ¿Por qué me dolía tanto necesitarla? Decidí sacar todo de la caja y ponerlo sobre la mesa. Había fotos desordenadas, algunas amarillentas por el tiempo. Cada una me traía una historia: su primer uniforme escolar, su graduación de secundaria, las navidades donde todo olía a pavó y risas. Me quedé viendo una foto en la que estábamos las dos abrazadas frente al árbol de Navidad. En ese momento, juré que nada podría separarnos. Pero el tiempo,
Ese ladrón silencioso se llevó algo más que nuestros años. Se llevó la forma en que nos mirábamos. El reloj marcaba casi el mediodía y me di cuenta de que no había comido nada. Fui a la cocina, preparé un té y volví a sentarme frente a las fotos. Sentía que si las guardaba otra vez, me estaba guardando a mí misma. Miré el álbum donde guardo las últimas fotos de mi esposo. Ahí estaba él, con esa mirada tranquila que siempre me hacía sentir fuerte. Por un momento, me imaginé contándole lo que pasó con Carolina. Sé que él me diría que no me dejara humillar, que yo valía mucho más de lo que ahora siento. En medio de las fotos, encontré algo inesperado, una carpeta vieja, gruesa, con documentos que ni recordaba haber guardado. Tenía el nombre de mi esposo en la portada. Al abrirla, me quedé inmóvil. Eran papeles de un fondo de inversión que él había dejado, algo que nunca toqué porque sentía que no me correspondía. Pero al ver esos números, sentí una punzada diferente, una mezcla de sorpresa y desconcierto. ¿De verdad estaba todo ese dinero esperándome? Me quedé mirando los papeles como si fueran ajenos. Mi mente iba de un lado a otro. ¿Qué hago con esto? ¿Será una señal de que es hora de pensar en mí? Sentí una culpa automática. Durante toda mi vida pensé en los demás, en mi hija, en el hogar, en que nada les faltara. ¿No es egoísta querer usar esto para mí ahora? Pero al mismo tiempo, algo en mi pecho me gritaba que era el momento de despertar, de dejar de ser la sombra de la mujer que fui. Doblé los papeles con cuidado y los guardé en una carpeta limpia. Me sentí rara, como si el simple hecho de sostenerlos me diera una fuerza nueva. Por primera vez en mucho tiempo, pensé en todo lo que me negué, esos viajes que siempre quise hacer, esos muebles hermosos que veía en los escaparates, esa sensación de tener algo propio, no prestado. Me sentí viva y asustada al mismo tiempo. Volví a mirar las fotos, pero esta vez las vi diferente. Ya no eran solo recuerdos de una vida dedicada a otros. Eran también pruebas de todo lo que di, de la mujer fuerte que fui. Y pensé, ¿por qué tengo que seguir esperando que mi hija me dé un lugar, si yo puedo crearlo para mí? Me sequé las lágrimas, aunque todavía me ardían los ojos. La tarde se hizo más luminosa, como si el sol se filtrara con más fuerza por la ventana, iluminando justo la carpeta que acababa de encontrar. No sé si fue casualidad, pero lo tomé como un mensaje. Algo me decía que tenía que moverme, que quedarme sentada esperando cariño solo iba a seguir lastimándome. Decidí guardar las fotos, pero esta vez con cuidado, como si estuviera cerrando un capítulo. La caja volvió a su lugar en el armario, pero la carpeta del fondo de inversión se quedó sobre la mesa, casi como un recordatorio de que algo estaba a punto de cambiar. Me levanté, tomé aire y miré el teléfono. Por un instante pensé en llamar a Carolina para contarle, pero no lo hice. Algo me decía que este secreto debía ser solo mío, al menos por ahora. Esa noche, mientras la casa se llenaba de sombras, me quedé con los papeles en las manos, sin saber bien qué hacer. Pero algo en mí ya había despertado, un murmullo de dignidad, de deseo de vivir para mí. Amanecí con los ojos hinchados, pero con una sensación diferente. Algo en esa carpeta no me dejó dormir, como si mi esposo, desde algún rincón invisible, me estuviera recordando que aún tengo derecho a soñar. Me preparé un café lento, uno de esos que se beben con cuidado, y mientras lo sostenía entre las manos, me prometí que iba a descubrir qué significaba todo eso. Tenía miedo, porque siempre fui más de cuidar que de recibir, pero algo en mi interior me decía que esta vez debía pensar en mí. Respiré hondo, me puse un vestido sencillo y agarré la carpeta como si fuera un salvavidas. Ese día, por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba haciendo algo solo por mí. El camino al banco fue como un viaje silencioso hacia un lugar desconocido. Observé las calles mientras el taxi avanzaba, sintiendo una mezcla de nervios y curiosidad. Me preguntaba si tal vez todo era un error, si en realidad no había tanto dinero ahí, o si el tiempo lo había consumido todo. Cada semáforo parecía un interrogatorio. ¿De verdad vas a hacerlo, Magdalena? Me miré en el reflejo de la ventana y vi una mujer cansada, pero con un brillo extraño en los ojos. Me di cuenta de que no quería seguir siendo invisible ni para mí misma. Al llegar al banco, las puertas de vidrio me parecieron demasiado grandes, como si me dijeran, aquí se entra con seguridad, no con dudas. Pero avancé. Un joven en el mostrador me sonrió y me pidió mis documentos. Le entregué la carpeta y noté cómo sus cejas se alzaron apenas empezó a revisar los papeles. Me pidió que esperara en una sala privada,
algo que nunca me había pasado. Sentí que el corazón me golpeaba fuerte, como si estuviera a punto de escuchar una verdad que podría cambiarlo todo. El gerente apareció después de unos minutos, un hombre con traje oscuro y voz amable. Me saludó con respeto y me dijo: «Señora Magdalena, su depósito está intacto, y es considerable. De hecho, con este monto, puede acceder a una cuenta VIP y beneficios especiales». Lo miré con sorpresa, casi sin poder respirar. Por un instante pensé que había escuchado mal. «¿Cuánto dijo?», pregunté con la voz apenas audible. Él me mostró los números, cifras que no creí posibles. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Me quedé mirando los papeles como si fueran otra persona. Ese dinero estaba ahí, esperándome, como si mi esposo lo hubiera guardado para este preciso momento, para cuando yo recordara que también merezco vivir. Me ardieron los ojos, pero esta vez no de tristeza, sino de algo nuevo, una sensación de libertad que no había probado en años. El gerente me ofreció asesoría para invertir una parte o incluso retirarla para proyectos personales. Me preguntó si quería abrir una cuenta exclusiva para clientes especiales. Me quedé en silencio, imaginando que habría dicho Carolina si supiera. Mientras él hablaba, mi mente viajó a escenas de mi vida, a todas esas veces que me negué un gusto porque pensaba que debía ahorrar para los demás. Recordé los zapatos que nunca compré, los viajes que solo miraba en revistas, los muebles que siempre me parecieron demasiado caros. Todo eso parecía tan lejano, como si no me estuviera permitido. Pero de repente, ahí estaba, con la posibilidad de hacerlo realidad. Acepté abrir la cuenta. Firmé los papeles con una mano temblorosa, sintiendo que cada firma era un grito silencioso de independencia. «¿Desea una tarjeta especial?», me preguntó el gerente. Asentí, casi sin pensarlo, y sentí un cosquilleo extraño en el estómago. Salí del banco con una carpeta nueva en las manos, pero lo que llevaba en el pecho era algo mucho más grande, un renacer. Caminé por la calle con el sol pegando en mi cara, sintiendo que la ciudad se veía diferente. Era como si todo estuviera más nítido, como si los colores me hablaran. Me detuve en una tienda de vitrinas brillantes y me quedé mirando un bolso de cuero que siempre me habría parecido un lujo innecesario. Por un momento pensé en entrar y comprarlo. No lo hice, pero el simple hecho de saber que podía me hizo sonreír. Llegué a casa y dejé la carpeta sobre la mesa, la misma mesa donde horas antes había llorado por la indiferencia de Carolina. Me serví otro café, esta vez con una calma distinta. No era solo el dinero, era lo que representaba, una oportunidad de mirarme a los ojos y decirme que todavía tengo vida por delante. Miré mi reflejo en el espejo del pasillo. Me acerqué, observé cada arruga, cada línea que cuenta una historia. Por primera vez en años, no me vi como una mujer abandonada. Me vi como una mujer que, después de tanto dar, tenía la posibilidad de volver a empezar. Me quedé un rato en la ventana, viendo el atardecer teñir el cielo de tonos naranjas y rosados. Cerré los ojos y sentí algo que no sentía desde que era joven, el deseo de hacer algo por mí, de atreverme. Quizás había llegado el momento de dejar de esperar a que otros me hicieran sentir importante. Esa noche, guardé los documentos en un lugar seguro, pero mi mente no paraba de pensar en lo que podría hacer. No sabía exactamente por dónde empezar, pero algo era claro, no iba a dejar que esta oportunidad pasara como tantas otras. Amanecí con una sensación extraña, como si el aire fuera más liviano, pero mi corazón seguía cargando con un peso que no me dejaba respirar. Tenía la carpeta del banco sobre la mesa, abierta, como un recordatorio silencioso de que algo estaba cambiando dentro de mí. Me quedé mirándola mientras el café burbujeaba en la cocina. Pensé en Carolina, en cómo su voz dura me había dejado marcada, y me pregunté si alguna vez se daría cuenta del daño que me hizo con esas palabras. No se trataba solo de espacio en su casa, era el espacio en su vida, en su corazón. Algo dentro de mí sabía que no podía seguir buscando cariño donde solo había indiferencia. Después del desayuno, respiré profundo y marqué el número de Carolina. Necesitaba escuchar su voz, aunque una parte de mí ya sabía cuál sería su tono. Contestó rápido, pero su voz sonó distante, como si estuviera apurada por terminar la conversación antes de empezarla. «¿Qué pasa, mamá?», me dijo, sin una pizca de ternura. Tragué saliva y le dije que quería verla, que tal vez podríamos tomar un café juntas. «Mamá, estoy muy ocupada, mejor otro día», respondió. No pude evitar sentir cómo mi pecho se encogía.
¿Cuántos otro día más iba a escuchar antes de aceptar que tal vez ese día nunca llegaría? Colgué con una calma que no sentía, como si una parte de mí hubiera aceptado por fin que ya no soy prioridad en su vida. Me senté en la sala, rodeada de un silencio que parecía morder. Entonces, algo se movió en mi interior. Una voz que llevaba años escondida me dijo que tenía que dejar de mendigar amor. No porque no ame a mi hija, sino porque yo también merezco sentir que existo, que soy más que la sombra de una madre sacrificada. Abrí la carpeta del banco y la revisé otra vez. Cada número, cada hoja, me gritaba que había otra vida esperándome si tan solo tenía el valor de tomarla. No era fácil, no lo es para ninguna madre. Estamos hechas de dar, de cuidar, de esperar, y de repente nos encontramos solas, como si todo lo que fuimos hubiera quedado en un cajón. Pero esa mañana entendí que tal vez era hora de sacar mi vida de ese cajón, de mirar más allá de la tristeza. Salí de casa con un paso firme, algo que no hacía desde hacía años. Necesitaba caminar, sentir la ciudad, ver a la gente que sigue su vida sin detenerse. Me di cuenta de que yo también podía empezar algo nuevo. Entré a un café del centro, pedí un pan dulce y me senté junto a la ventana. Miré a las personas pasar y me pregunté cuántas de ellas estarían también escondiendo un corazón herido. Me di cuenta de que el dolor no se ve en la cara, pero se siente en el alma. Mientras probaba el café, imaginé cómo sería viajar, conocer lugares que solo había visto en revistas, sentirme libre. Y entonces lo supe, no iba a volver a rogar por un espacio que no me quieren dar. Iba a crear mi propio espacio, aunque me temblara el alma de miedo. Al volver a casa, marqué de nuevo el número de Carolina, pero no para buscar aprobación. Esta vez solo quería decirle algo que me estaba ahogando. Cuando contestó, le hablé con una calma que no conocía en mí. Hija, solo quería que sepas que estoy bien. Y que ya no voy a insistir para ir a tu casa. Tú tienes tu vida, y yo también tengo la mía. Hubo un silencio incómodo del otro lado, y ella apenas murmuró un ok, mamá. Colgué y me quedé mirando el teléfono con una mezcla de tristeza y alivio. Esa tarde, me senté en la sala y dejé que el sol entrara por las cortinas. Me prometí que nunca más iba a dejar que alguien me hiciera sentir menos, ni siquiera mi propia hija. No se trata de orgullo, se trata de dignidad, de recordarme que aún tengo una vida que vale la pena. Saqué una libreta vieja, una donde alguna vez escribí mis sueños. La abrí y me di cuenta de que casi todos eran para otros. Que Carolina estudiara, que la casa estuviera siempre perfecta, que mi esposo estuviera orgulloso. Casi ninguno hablaba de mí. Tomé una pluma y, con letras temblorosas, escribí: a partir de hoy, me voy a elegir a mí. Por la noche, me preparé una cena sencilla, pero diferente. Encendí una vela, puse música suave y me senté en la mesa como si estuviera en un restaurante especial. No sé cuándo fue la última vez que hice algo así, solo para mí. Y mientras comía, sentí una paz extraña, como si por fin entendiera que la soledad no es un castigo, sino una oportunidad para volver a encontrarme. Esa noche dormí mejor, con una calma que hacía tiempo no sentía. Me dormí pensando que la vida todavía tiene algo reservado para mí, aunque Carolina no pueda verlo ahora. ¿Y tú? ¿Crees que un hijo tiene derecho a tratar así a una madre que lo dio todo? ¿O piensas que también debemos aprender a poner límites y cuidar de nuestro propio corazón? Desperté temprano, pero esta vez con algo diferente en el pecho. No era tristeza, aunque la herida seguía ahí, latiendo en silencio. Era más bien una chispa pequeña, como un murmullo que me decía: haz algo por ti, Magdalena. Me levanté con lentitud, abrí las cortinas y dejé que la luz del sol bañara la sala. Miré la carpeta del banco sobre la mesa y, por primera vez, no sentí miedo de verla. Al contrario, me dio una sensación de fuerza, como si esos números no fueran solo dinero, sino años de sacrificio que merecen convertirse en algo más. Algo para mí. Algo que me haga sentir viva otra vez. Me vestí con un vestido sencillo que no usaba desde hacía tiempo, uno color crema que siempre me hacía sentir bonita. Mientras me peinaba frente al espejo, me di cuenta de cuánto tiempo llevaba sin mirarme con cariño. Siempre corriendo detrás de las necesidades de otros, olvidando que yo también merezco sentirme bien en mi propia piel. Puse un poco de perfume, aquel que guardaba para ocasiones especiales que casi nunca llegaban. Hoy, me prometí, sería una ocasión especial, aunque solo fuera para mí. Decidí caminar por el centro de la ciudad. Hacía años que no iba sin una razón específica, solo por darme un tiempo para mí misma.
Las calles estaban llenas de gente, de ruidos, de vida. Los vendedores ambulantes ofrecían flores, los cafés olían a pan recién horneado y el aire tenía ese toque de caos que me recordó que el mundo sigue girando, aunque una parte de mí se sintiera estancada. Y en ese movimiento, sentí que yo también podía volver a moverme. Me detuve frente a una tienda de muebles. Era una de esas que siempre miraba desde afuera, pensando que eran cosas demasiado costosas para alguien como yo. Pero algo dentro me empujó a entrar. El olor a madera nueva y telas finas me envolvió apenas crucé la puerta. Caminé despacio, pasando la mano por los respaldos de las sillas, sintiendo las texturas como si tocara algo prohibido. Un joven dependiente me preguntó si necesitaba ayuda, y por primera vez en años, no me encogí. Dije con voz clara, estoy buscando una silla de lectura. Mis ojos se detuvieron en una silla de terciopelo azul. No sé qué tuvo, pero fue como si la hubiera estado esperando toda mi vida. Toqué el asiento suave, imaginando las tardes de lectura que nunca me permití porque siempre había algo más urgente. Me senté en ella y sentí una comodidad tan profunda que casi me dieron ganas de llorar. Recordé cómo siempre ponía mis deseos al final de la lista, como si yo no importara. Pero ahí estaba, sintiendo que quizás, por fin, era hora de darme algo que fuera solo mío. El dependiente me sonrió, esperando mi respuesta. Me la llevo, dije sin pensarlo demasiado. Mi voz sonó distinta, más segura, como si esa silla representara algo mucho más grande que un mueble. Mientras llenaba los papeles para la compra, mis manos temblaban, pero era un temblor diferente, no era miedo, era emoción. Como si estuviera dando un pequeño paso hacia mi propia vida. Cuando salí de la tienda, el sol me pareció más brillante. Caminé con la factura en la mano, como si fuera un trofeo. Sentí un calor en el pecho, una satisfacción que no experimentaba desde hacía años. No era por el objeto en sí, sino porque había tomado una decisión pensando solo en mí, sin culpa, sin pedir permiso. Al llegar a casa, me senté en la sala vacía y me imaginé la silla colocada en la esquina junto a la ventana. Pude ver en mi mente cómo la luz de la tarde caería sobre ella mientras leía un libro con una taza de té. Y por primera vez en mucho tiempo, me vi sonriendo sola, no porque alguien me lo diera, sino porque yo misma me estaba regalando un instante de felicidad. Esa noche, cuando me fui a dormir, no pude evitar pensar en cómo reaccionaría Carolina si supiera que estaba gastando el dinero de papá en cosas para mí. Tal vez me juzgaría, tal vez pensaría que soy egoísta. Pero entonces recordé sus palabras frías. Aquí no tienes espacio. Y me di cuenta de que no tengo por qué justificarme ante nadie. No después de todo lo que di. Me dormí con una sensación de ligereza, como si ese simple gesto, comprar algo para mí, fuera el inicio de un camino nuevo. Un camino donde, por fin, yo sería la dueña de mis decisiones. 2 días después de comprar mi silla de terciopelo azul, la trajeron a casa. La colocaron justo en la esquina que mira hacia la ventana, donde el sol se cuela por la tarde y pinta todo de un dorado suave. Cuando la vi ahí, tan mía, sentí algo que no puedo explicar. No era solo un mueble, era como una declaración silenciosa. Magdalena, también mereces belleza, mereces comodidad. Me senté en ella, acaricié la tela y me prometí que cada vez que me sintiera pequeña o ignorada, me recostaría ahí para recordar que sigo viva, que no todo está perdido. Esa misma tarde, Carolina me llamó. Fue una sorpresa, porque rara vez marca sin un motivo urgente. Mamá, estoy cerca, paso a verte unos minutos, dijo con un tono neutro, casi como si fuera una obligación. Me arreglé rápido, no porque quisiera impresionarla, sino porque una parte de mí aún quiere sentir que le importo. Puse café, acomodé las galletas en un plato y esperé con un nudo en el estómago. Cuando llegó, apenas me dio un beso en la mejilla. Traía prisa, su cabello recogido de forma descuidada y una mirada que parecía analizar todo. Apenas entró a la sala, sus ojos se clavaron en la silla nueva. ¿Y todo esto, mamá?, preguntó, con una mezcla de sorpresa y reproche. Traté de sonar tranquila cuando le respondí, es un regalo para mí, hija. Con el dinero que tu papá dejó, decidí darme este gusto. Sentí que su mirada se endureció, como si no estuviera feliz por mí, como si ese gesto mío fuera algo indebido. Su silencio me incomodó más que cualquier palabra. Se sentó en el sofá y cruzó los brazos, mirándome con una expresión que no supe descifrar. «Estás gastando el dinero de papá en muebles», dijo al fin, con una voz que me cortó el alma.
Sentí un ardor en el pecho, pero me mantuve serena. Ese dinero es tanto mío como suyo, Carolina. Tu papá lo dejó para que no me falte nada, y estoy usando una pequeña parte para vivir, no solo para sobrevivir. No dijo nada más, pero su cara lo dijo todo. Se levantó, dio un par de pasos por la sala, mirando cada detalle como si de repente mi casa fuera un lugar extraño para ella. Yo la observé en silencio, preguntándome en qué momento pasamos de ser madre e hija a ser casi dos extrañas midiendo las palabras. Quise ofrecerle café, pero me cortó con un "no tengo tiempo, otro día hablamos". Y salió sin despedirse como antes, con esa frialdad que todavía no aprendo a entender. Cuando cerré la puerta, sentí un vacío enorme. No por lo que dijo, sino por lo que no dijo. Por esa falta de orgullo hacia mí, como si no pudiera ver que, por primera vez en años, estoy intentando levantarme del suelo. Me senté en la silla azul, esa que tanto juzgó, y sentí que tenía que ser más fuerte que nunca. Esa noche, mientras veía la luna por la ventana, pensé en lo injusto que es que los hijos nos crean incapaces de decidir por nosotros mismos cuando envejecemos. Como si ser mayores nos hiciera invisibles, sin derecho a querer algo, a darnos un gusto. Recordé todas las veces que yo apoyé sus decisiones, incluso cuando no estaba de acuerdo, porque el amor de madre no sabe de condiciones. Pero cuando se trata de una madre, parece que todo lo que hacemos está sujeto a crítica. Al día siguiente, para no quedarme con ese sabor amargo, salí a comprar flores. Llené la sala de colores vivos, girasoles, lilas, claveles. Quería que mi hogar hablara de alegría, no de las ausencias. Mientras acomodaba los floreros, pensé que si ella no puede alegrarse por mí, entonces tendré que aprender a alegrarme sola. No es lo ideal, pero es lo que tengo. Pasé toda la tarde sentada en mi silla, leyendo un libro que había dejado pendiente por años. Me di cuenta de que hacía mucho que no me perdía en una historia sin sentir culpa. Fue como volver a mi propia compañía, como recordar que soy más que madre, soy mujer, soy persona, soy alguien con sueños, aunque se hayan dormido un poco. Al caer la noche, supe que algo en Carolina había cambiado. Quizá fue ver que ya no dependo de ella ni de su aprobación. Quizá, sin querer, le mostré que puedo estar bien por mi cuenta, y eso la incomodó. No sé si fue celos, miedo o simple costumbre de verme siempre necesitada. Pero esa incomodidad suya me hizo entender que estoy en el camino correcto. Los días siguientes estuve más tranquila. Cada vez que me sentaba en mi silla azul, sentía que algo en mí se afirmaba, como si esa esquina de la sala fuera mi pequeño refugio contra las palabras frías de Carolina. Una tarde decidí volver al banco, no por necesidad, sino porque quería sentir esa seguridad que me dio la primera vez, esa sensación de que mi vida podía cambiar si me lo proponía. Tomé mi bolso, guardé la carpeta con los documentos y salí caminando bajo el sol, con una determinación que no recordaba en mí desde hace años. El banco estaba más concurrido que la última vez. Gente entrando y saliendo, cada uno con sus preocupaciones y sueños. Me senté en la sala de espera, observando cómo el mundo sigue girando para todos, sin importar si alguien está roto por dentro. En ese momento, una mujer de cabello gris se sentó a mi lado. Llevaba un pañuelo color vino y una mirada serena, como si el tiempo le hubiera enseñado a sonreír a pesar de todo. ¿Le gusta leer?, me preguntó, al ver el libro que traía en la mano. Asentí y sonreí tímidamente. Su nombre era Inés. Me contó que había perdido a su familia hace algunos años, pero que, en vez de quedarse encerrada en su dolor, decidió viajar. Nunca es tarde para empezar de nuevo, dijo con una seguridad que me sorprendió. Sus palabras cayeron en mi corazón como una semilla. La escuché hablar de sus viajes, de los lugares que había visto: Lisboa, Venecia, Buenos Aires. Cada ciudad que mencionaba me hacía sentir una punzada de nostalgia, por lo que nunca me atrevía a hacer. ¿Por qué no? ¿Por qué me negué siempre esas experiencias? Me di cuenta de que nunca había viajado sola, nunca había planeado algo solo para mí. Todo era para Carolina, para mi esposo, para los demás. Cuando el gerente me llamó a su oficina, me despedí de Inés con un apretón de manos, como si la hubiera conocido de toda la vida. En el camino, seguía escuchando sus palabras en mi cabeza: nunca es tarde para empezar. Tal vez tenía razón. Tal vez todavía me quedaban cosas por vivir, aunque mi hija creyera que mi vida ya no cuenta. Dentro de la oficina, el gerente me mostró nuevas opciones para invertir, pero mi mente estaba en otro lugar. Miraba sus gráficos y números,
pero lo único que pensaba era en cómo sería subirme a un avión, caminar por calles desconocidas, sentirme libre por primera vez en mucho tiempo. Casi me dio risa darme cuenta de que ni siquiera sabía cómo empezar a planear algo así. Salí del banco con una mezcla de nervios y emoción. El aire de la ciudad me pareció diferente, más fresco, como si el mundo me estuviera esperando. Me detuve en una cafetería, pedí un pastel de limón y me senté a escribir en mi libreta. Quiero vivir algo nuevo, escribí, aunque sea sola, aunque me tiemble el alma. Sentí una energía distinta en mis manos, como si esa frase fuera el inicio de algo más grande. Caminar de regreso a casa fue como volver con una nueva versión de mí misma. No era una gran transformación, no todavía, pero era una chispa que no quería dejar apagar. Al llegar, me senté en la silla azul y cerré los ojos. Me imaginé en un barco, viendo el mar abierto, con el viento despeinando mis canas. Por un instante, me vi sonriendo sin culpa. Esa noche no llamé a Carolina. Tampoco revisé el teléfono para ver si había mensajes. No me importó. Estaba cansada de vivir pendiente de alguien que ya no me ve. En cambio, me preparé un té, puse música suave y escribí una lista de pequeños sueños. Viajar, cambiar los muebles de mi sala, aprender algo nuevo, quizás hasta bailar otra vez. Mientras escribía, sentí una punzada de miedo. ¿Y si Carolina se enojaba por verme distinta, por verme fuerte? Pero de inmediato me respondí, ya no puedo seguir viviendo con miedo a lo que piense mi hija. Necesito respirar mi propia vida, aunque le moleste. Cuando me fui a dormir, el rostro de Inés volvió a mi mente. Sus palabras seguían ahí, firmes como una promesa, nunca es tarde. Y esa noche, por primera vez, empecé a creerle. Al día siguiente desperté con una energía distinta, como si algo se hubiera encendido en mí después de aquella conversación con Inés. Mientras tomaba café, la miraba en mi mente, su sonrisa tranquila, su forma de hablar como si la vida aún tuviera 1000 caminos. Me pregunté qué estaría haciendo en ese momento, si estaría planeando su próximo viaje o tomando otro tren hacia algún lugar que jamás me atreví a conocer. Sus palabras me dieron vueltas todo el día. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Y me di cuenta de que mi vida, tal como estaba, se había convertido en una rutina de silencios y recuerdos. Necesitaba algo más. Decidí salir a caminar sin rumbo fijo, solo con la intención de ver qué me ofrecía la ciudad. Caminé por calles que no recorría desde hace años, mirando escaparates, escuchando el ruido de los coches y el murmullo de la gente. En una esquina, un cartel llamó mi atención: se vende ático con vista panorámica. No sé qué me impulsó a detenerme, quizá la curiosidad, quizá esa chispa de libertad que aún me ardía por dentro. Me acerqué y anoté el número de contacto. Algo dentro de mí se preguntaba, ¿y si empiezo desde cero, en un lugar que sea solo mío? Esa idea me persiguió el resto de la tarde. Volví a casa y me senté en mi silla azul, mirando la pared blanca que tantas veces había sido testigo de mis lágrimas. Pensé en cómo, desde que me quedé viuda, nunca cambié nada en este espacio, como si el tiempo se hubiera detenido esperando a que alguien más me diera permiso para vivir de nuevo. Pero ese día me dije, no necesito permiso. Si quiero un lugar nuevo, lo puedo crear. Llamé al número del cartel y agendé una visita para el día siguiente. Apenas colgué, sentí mariposas en el estómago, como si estuviera haciendo algo prohibido. Esa noche no pude dormir pensando en cómo sería aquel ático. Imaginé grandes ventanales por donde entrara el sol, una cocina pequeña pero acogedora, un espacio donde pudiera ser yo sin sentirme rechazada. Al día siguiente, tomé un taxi hacia la dirección indicada. El edificio era moderno, con una fachada limpia y un portero que me recibió con una sonrisa. Cuando subimos al último piso y abrió la puerta del apartamento, me quedé sin palabras. Era más hermoso de lo que imaginaba. Amplias ventanas de piso a techo, paredes claras y una vista de la ciudad que parecía un cuadro vivo. El atardecer iluminaba todo con tonos dorados. Caminé por cada rincón con el corazón acelerado. Toqué las paredes, abrí los armarios, miré el balcón como si fuera un pedazo de cielo privado. «Señora, ¿quiere ver los documentos de compra?», preguntó el agente, y yo solo pude asentir con una sonrisa nerviosa. Nunca en mi vida había hecho algo tan impulsivo, pero algo dentro de mí gritaba que este lugar debía ser mío. De camino al banco, recordé la carpeta de mi esposo. Me imaginé lo que él diría si me viera dando este paso. «Magdalena, vive, no te quedes esperando», lo escuché en mi memoria, y eso me dio el empujón final.
Retiré parte del dinero y firmé los papeles sin pensarlo 2 veces. Cuando el agente me entregó las llaves, sentí que mis manos temblaban, pero era un temblor de emoción, de libertad. Volví al apartamento y me quedé un buen rato en el balcón, mirando la ciudad como si la viera por primera vez. El viento fresco acariciaba mi rostro y el cielo se teñía de naranja. Me prometí que este nuevo espacio sería un santuario, un lugar donde nadie me dijera que no tengo sitio. Porque aquí, en estas paredes, todo me pertenece. Esa noche dormí en mi vieja casa, pero algo había cambiado para siempre. Al cerrar los ojos, ya no veía el mismo techo, ya no escuchaba el mismo silencio. En mi mente, estaba en aquel ático luminoso, con el corazón ligero, lista para empezar algo nuevo. Mientras tanto, mi teléfono permanecía en silencio. Ni una llamada de Carolina. Por primera vez, no me dolió. Tal vez porque por fin entendí que no necesito mendigar amor para sentirme viva. Me dormí imaginando cómo decoraría cada rincón, cortinas suaves, plantas verdes, una alfombra cálida. Y en ese pensamiento, sentí que una vida nueva estaba naciendo, justo cuando creía que todo estaba acabado. ¿Y tú? ¿Qué harías si alguien que amas te cerrara la puerta de su vida? ¿Insistirías en quedarte o te atreverías a crear tu propio lugar en el mundo? Después de firmar los papeles del apartamento, me sentí diferente. No era solo la emoción de tener un lugar nuevo, sino una especie de calma orgullosa. Por primera vez en años, estaba haciendo algo para mí, sin pedir permiso ni sentir culpa. Pasé los días siguientes pensando en cómo decorarlo, en los muebles que me gustaría elegir, en los colores que darían vida a las paredes. Y entonces pensé en Carolina. Tal vez, si la invitaba a cenar en mi nuevo hogar, podría ver lo feliz que estaba, quizá entendería que este cambio no es contra ella, sino para mí. La llamé una tarde. Mi voz sonó tranquila, aunque por dentro tenía un nudo en el estómago. Carolina, me gustaría que vinieras a cenar conmigo este viernes. Tengo algo que quiero mostrarte. Hubo un silencio breve, y después dijo con voz distante, «Mamá, el viernes estoy ocupada. Tal vez la próxima semana». Intenté insistir, pero su tono seco me dejó claro que no estaba interesada. Colgué despacio, sintiendo como la ilusión se me escapaba entre los dedos. Aún así, no quise dejar que su rechazo apagara mi ánimo. Decidí preparar una cena para mí, como si fuera una invitada especial en mi propia casa. Compré ingredientes frescos, tomates rojos como rubíes, albahaca que olía a verano, un buen trozo de pan crujiente. Mientras cocinaba, recordé los tiempos en que la mesa estaba llena, cuando el olor a comida recién hecha reunía a todos alrededor. Ahora, la cocina estaba en silencio, pero en mi corazón empezaba a crecer una voz que decía, «Puedes estar sola sin estar vacía». Encendí velas en la mesa, coloqué un mantel limpio y serví la pasta que había preparado con tanto cuidado. Me senté despacio, tomé un sorbo de vino y, por primera vez en mucho tiempo, no sentí lástima por mí misma. Era extraño, pero esa cena, hecha solo para mí, se sintió como una pequeña victoria. No necesitaba la presencia de nadie para sentir que mi vida tenía valor. Mientras cenaba, pensé en cómo sería cuando me mudara al nuevo apartamento. Me imaginé cocinando ahí, con la luz suave de la tarde entrando por los ventanales, sintiéndome libre. Tal vez algún día, si Carolina quisiera, podría invitarla y mostrarle que su madre todavía sabe sonreír. Pero, en el fondo, algo me decía que no debía depender de esa posibilidad para ser feliz. Después de cenar, guardé lo que sobró, lavé los platos y me quedé en silencio en la cocina. El sonido del agua cayendo en el fregadero me trajo recuerdos de otras épocas, cuando mi esposo me abrazaba por la espalda mientras terminaba de lavar. Cerré los ojos un instante, como si pudiera sentirlo de nuevo. No pude evitar que una lágrima cayera, pero no era tristeza, era una mezcla de gratitud y nostalgia. Decidí encender la televisión para no sentir tanto silencio. Las noticias hablaban de un mundo que sigue adelante, indiferente al dolor o la alegría de cada persona. Pensé que, al final, la vida es así, o decides levantarte y crear algo nuevo, o te quedas esperando que otros llenen tu espacio. Yo estaba cansada de esperar. Tomé mi libreta y empecé a escribir. No era una carta ni un diario, solo frases sueltas. No soy una carga. No necesito permiso para ser feliz. Mi vida todavía me pertenece. Cada palabra era como una caricia en el alma, un recordatorio de que merezco más de lo que me he permitido. Esa noche,
Mientras me recostaba en la cama, me di cuenta de que la ausencia de Carolina ya no me dolía igual. Claro que duele, pero de otro modo, como una cicatriz que deja de sangrar y empieza a volverse parte de uno mismo. Entendí que tal vez su rechazo es más sobre ella que sobre mí. Miré el techo oscuro y pensé en el nuevo apartamento. Imaginé el día en que llevaría mis cosas, cuando mi silla azul estuviera junto a esos ventanales enormes, esperando mis tardes de lectura. No sabía exactamente cómo se sentiría mudarme sola, pero algo dentro de mí decía que sería un nuevo comienzo. Antes de dormir, encendí una de las velas que habían quedado de la cena y la puse en la ventana. No por superstición, sino como un símbolo. Era mi forma de decirme: Magdalena, todavía puedes encender tu propia luz, aunque nadie más lo haga por ti. Esa noche dormí tranquila, abrazada a una sensación de paz que no tenía desde hace años. Por fin había entendido que el verdadero espacio que necesito no está en la casa de mi hija, sino en mi propia vida. Los días empezaron a fluir con una calma extraña, como si cada cosa en mi casa se acomodara en su sitio, reflejando mi propia decisión de avanzar. Pero esa calma no duró mucho. Una mañana, mientras tomaba café en la cocina, el teléfono sonó. Era Teresa, mi cuñada. Con ese tono que mezcla amabilidad con veneno, me preguntó cómo estaba y, sin esperar respuesta, soltó una frase que me dejó helada. Carolina anda diciendo que te estás gastando la herencia, que andas haciendo compras como si el dinero fuera eterno. Sentí que la sangre me subía al rostro, una mezcla de rabia y decepción. ¿Eso piensa mi hija de mí? ¿Qué me estoy despilfarrando algo que construimos su padre y yo con años de trabajo? No respondí de inmediato. Teresa aprovechó mi silencio para seguir hablando, como si disfrutara la tormenta que sus palabras provocaban. Ya ves cómo son las cosas. Uno nunca sabe qué pasa por la cabeza de los jóvenes. Apenas la escuchaba. Sentía el corazón latir en mis sienes, como un tambor descompasado. Cuando colgué, me quedé con el teléfono en la mano, mirando el vacío de la pared frente a mí. ¿Qué derecho tiene Carolina de hablar así de mí? Me senté en mi silla azul y cerré los ojos, buscando serenidad. No quería dejar que su juicio me derrumbara. Pensé en mi esposo, en todas las horas extras que hizo para dejar ese dinero bien invertido, para asegurar que ni ella ni yo pasaríamos necesidades. ¿No fui yo quien sacrificó años de mi vida por su bienestar? Cada pensamiento era una herida abierta, pero también una chispa de fuerza. Decidí llamarla, no para pelear, sino para aclarar lo que sentía. Cuando respondió, su tono fue más frío que nunca. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó, como si yo fuera una extraña. Le dije que había escuchado rumores, que no me parecía justo que hablara de mí como si no tuviera derecho a usar el dinero que tanto trabajamos su padre y yo. Hubo un silencio, largo, incómodo, y luego respondió con una voz cargada de sarcasmo: «Solo digo lo que veo, mamá. Es raro verte gastando en cosas que nunca te importaron». Sus palabras me golpearon en el estómago. No era el dinero lo que dolía, sino la falta de respeto, la falta de gratitud. «Carolina», le dije con una calma que me costó, «ese dinero también es mío. Tu padre y yo lo construimos juntos. Y ahora lo estoy usando para algo que nunca hice: vivir». Antes de que pudiera responder, colgué. No quería seguir escuchando esa voz que me hacía sentir pequeña. Pasé el resto de la tarde ordenando mis cosas, no por necesidad, sino para poner en orden mi cabeza. Cada cajón, cada fotografía, era un recordatorio de cuánto di por esa familia, pero también de cuánto me olvidé de mí misma en el camino. Y ahora que por fin me estoy eligiendo, me tratan como si fuera un error. Me hice un té y lo tomé despacio, mirando por la ventana. Afuera, los niños jugaban en la calle, y por un momento pensé en mis nietos. ¿Qué idea tendrán de mí cuando escuchan a su madre hablar así? Tal vez no entiendan nada ahora, pero espero que algún día vean la verdad, que su abuela solo quiso un lugar para ser feliz. Por la noche, me encontré pensando en lo injusto que es que las madres debamos siempre justificar nuestras decisiones. Si me quedo quieta, soy una carga. Si me muevo, soy egoísta. ¿Cuándo llega el momento en que simplemente puedo ser? Esa pregunta se me quedó dando vueltas mientras cenaba sola, con un trozo de pan y queso. Decidí que no iba a permitir que las palabras de Carolina definieran mi felicidad. No más. Me prometí que iba a seguir adelante con mis planes para el nuevo apartamento, aunque a ella no le gustara. Este cambio no era contra nadie, era a favor de mí misma. Tomé mi libreta y escribí:
Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. Hoy decido no cargar con lo que no es mío. Las culpas que me quieren dar, las dejo en la puerta. Sentí una calma extraña al escribirlo, como si cada palabra fuera un pequeño escudo contra la tristeza. Me fui a dormir con esa frase en la mente, sabiendo que al día siguiente algo dentro de mí sería un poco más fuerte. Ya no quería pelear por amor o respeto. Solo quería encontrarme a mí misma, aunque fuera en silencio. El día comenzó con un cielo claro, como si el universo quisiera recordarme que, a pesar de todo, siempre hay un amanecer esperando. Estaba en la cocina, preparando un café fuerte para sacudirme el cansancio emocional, cuando el teléfono sonó. Miré la pantalla y vi el número del banco. Dudé un segundo antes de contestar, pensando que tal vez era algo relacionado con la compra del apartamento. Señora Magdalena, le habla el gerente. Queríamos informarle que, por su nuevo saldo, puede acceder a una cuenta VIP con beneficios exclusivos, dijo con voz profesional, pero cálida. Por un instante me quedé muda. No estaba acostumbrada a que me hablaran con tanta deferencia, como si yo fuera alguien importante. ¿VIP? Repetí, sin saber si reír o sentirme intimidada. Sí, señora, su inversión es lo bastante sólida como para ofrecerle servicios personales, asesoría privada y acceso a eventos exclusivos para clientes preferentes, explicó. Mientras hablaba, me miré en el espejo de la sala, una mujer de 75 años, con el cabello gris suelto y un brillo nuevo en los ojos. ¿Quién diría que yo podría ocupar un lugar así? Acepté la invitación para pasar por el banco y recibir la tarjeta especial. Caminé hasta mi habitación, abrí el armario y elegí una blusa que guardaba para ocasiones especiales. Me peiné despacio, como si ese simple acto de arreglarme fuera una forma de decirle al mundo, aquí estoy, aún puedo. Cuando terminé, me puse un poco de perfume y tomé un taxi rumbo al banco. La sucursal me pareció distinta aquel día, como si las puertas automáticas me recibieran con otra mirada. El gerente me atendió en una oficina privada, con una sonrisa amable. Me mostró el diseño de la nueva tarjeta, dorada y con mi nombre grabado. Esto es para usted, señora Magdalena. Un reconocimiento por la confianza en nuestros servicios, dijo, entregándomela con un gesto elegante. Sostuve la tarjeta entre los dedos, sintiendo que no era solo un plástico, sino una llave simbólica a una vida que nunca creí posible. Mientras el gerente explicaba los beneficios, yo pensaba en algo más, en cómo me gustaría usar ese dinero para hacer realidad los sueños que pospuse durante décadas. Tal vez un viaje, tal vez algo tan simple como comprar un vestido nuevo sin sentir culpa. Miré por la ventana del despacho, viendo cómo la luz del mediodía iluminaba la ciudad, y me dije que no iba a esperar más. Al salir del banco, caminé por el centro como si el mundo se hubiera vuelto más ancho. Los escaparates parecían brillar con más fuerza, y la gente pasaba a mi lado sin saber que yo, una mujer que siempre se consideró pequeña, ahora sentía el corazón como un tambor, listo para anunciar un nuevo capítulo. Me detuve frente a una joyería, miré un collar sencillo de plata y pensé, ¿por qué no? Entré y lo compré. No para una ocasión especial, sino porque mi vida, a partir de ahora, lo era. Volví a casa con la bolsa pequeña de la joyería y la tarjeta dorada en la cartera. Coloqué el collar sobre la mesa y me miré en el espejo mientras lo probaba. Me vi diferente, con la cabeza un poco más erguida, con una chispa en los ojos que había estado apagada por años. Me di cuenta de que ese brillo no venía del collar, sino de algo más profundo, de saber que por fin me estaba eligiendo a mí misma. Mientras preparaba la cena, pensé en Carolina. ¿Qué diría si supiera que su madre ahora tiene una cuenta VIP en el banco y que puede vivir sin depender de nadie? Tal vez se reiría. Tal vez se molestaría. Pero ya no me importaba. Mi vida no podía seguir girando en torno a lo que ella aprobara o no. Encendí la radio y dejé que una canción vieja llenara la cocina. Me moví al ritmo, despacio, sintiendo como la música acariciaba rincones de mi alma que creía dormidos. Bailé sola unos minutos, con una sonrisa que me recordó a la mujer que alguna vez fui, una mujer con sueños, con ganas, con vida. Antes de dormir, guardé la tarjeta dorada en mi cartera y el collar en su estuche, pero lo que realmente guardé fue esa sensación de renacer.
Cerré los ojos con una certeza nueva. No necesito que nadie me dé permiso para brillar. Esa noche dormí sin pesadillas. Solo con el suave recuerdo de que todavía hay caminos por recorrer, aunque el corazón llegue cansado. Los días en el viejo departamento comenzaron a sentirse menos pesados desde que la idea de mudarme al ático se convirtió en una certeza. Me sorprendía a mí misma haciendo planes, imaginando cómo organizaría cada rincón, qué plantas pondría en el balcón para verlas crecer mientras tomaba mi café. Era como si cada pequeño pensamiento sobre ese nuevo hogar me recordara que aún tenía la capacidad de soñar. Pero justo cuando mi ánimo estaba en su mejor momento, Carolina apareció. No llamó antes, no avisó. Solo tocó la puerta, y su rostro me hizo sentir que venía con algo más que una simple visita. Al abrirle, la vi distinta, más suave en su manera de hablar. Mamá, dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Vine a verte, ¿cómo estás? Noté algo en su tono, como si hubiera un interés escondido detrás de su amabilidad. Le ofrecí pasar, preparé café y saqué galletas, tratando de no darle vueltas a esa sensación de incomodidad que me daba su repentina dulzura. Se sentó frente a mí, miró alrededor y comentó sobre los cambios en la casa, la silla azul, las flores frescas en el jarrón. Te veo diferente, mamá. Más animada, dijo, mientras removía el café sin beberlo. Yo sonreí con calma, porque era cierto, estaba animada, y no porque ella lo notara, sino porque había empezado a elegir mi felicidad. No tardó mucho en llegar al punto. Mamá, últimamente hemos tenido algunos problemas económicos, dijo, bajando la voz. Pensamos que tal vez podrías ayudarnos un poco, ya sabes, con las cuentas del negocio. Ahí entendí todo. No era una visita por cariño, era por dinero. Me quedé en silencio, no porque no supiera qué decir, sino porque necesitaba escuchar mis propios pensamientos. Antes, en otro tiempo, habría corrido a darle todo lo que pidiera, sin cuestionar. Pero ahora no. Ahora no podía permitir que siguiera viéndome como un pozo sin fondo que siempre debe estar ahí para salvarlos. Carolina, le dije con una voz tranquila, pero firme, ya no puedo ayudarte como antes. He decidido pensar en mí, en mi vida, en lo que me queda de tiempo. Tú tienes tu familia, tu casa, tu negocio. Yo ya di todo lo que tenía que dar. Ahora es mi turno. Vi cómo sus ojos se agrandaron, sorprendidos, casi como si no reconociera a la mujer que le hablaba. Hubo un silencio incómodo. Ella dejó la taza sobre la mesa con un golpe suave y dijo, nunca pensé que me dirías algo así, mamá. Pensé que siempre ibas a estar. Sus palabras eran una mezcla de reproche y desconcierto. Pero no me movieron. No más. La acompañé hasta la puerta. Su rostro mostraba una mezcla de enojo y confusión. Si necesitas algo, sabes que puedes llamarme, dije, aunque en el fondo sabía que no me llamaría pronto. Cerré la puerta y respiré hondo. No estaba enojada, pero sí sentí una especie de liberación al no ceder, al marcar por primera vez un límite. Me senté en mi silla azul y miré por la ventana. Sentí una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo porque había defendido mi espacio, y tristeza porque, a pesar de todo, ella no entendía que esto no era falta de amor, sino amor hacia mí misma. Tomé mi libreta y escribí, hoy descubrí que decir no también es una forma de quererme. Esas palabras me dieron paz, como si con ellas sellara una nueva etapa de mi vida. Esa noche encendí una vela en la mesa y me quedé mirándola arder. Pensé en lo difícil que es para una madre poner límites, sobre todo cuando ha pasado su vida entera dando sin pedir nada a cambio. Pero ahora sabía que, si no lo hacía, me perdería a mí misma. ¿Y tú? ¿Crees que una madre debería seguir ayudando incluso cuando se siente usada? ¿O piensas que también tenemos derecho a cuidar de nuestra propia vida y paz? La idea de viajar empezó como un murmullo en mi cabeza, algo tan lejano que casi parecía un sueño infantil. Pero después de todo lo que había pasado, de los silencios con Carolina, de la sensación de que mi vida necesitaba un giro, ese murmullo se volvió un grito suave pero constante. Es tu momento, Magdalena. Una tarde, mientras hojeaba una revista en el salón de belleza, vi una página que anunciaba un crucero por el Mediterráneo. Las fotos parecían salidas de otro mundo, aguas turquesas, ciudades antiguas bañadas de luz, puestas de sol que parecían tocar el alma. Me quedé mirando esas imágenes como si fueran una invitación directa a empezar de nuevo. Volví a casa con esa idea quemándome por dentro. Me senté en mi silla azul y,
Sin pensarlo demasiado, encendí la computadora vieja que apenas uso. Busqué el crucero, vi las fechas, los precios. Tenía el dinero, tenía el tiempo, tenía la necesidad. ¿Qué me detenía? ¿El miedo a estar sola? No. Me di cuenta de que estar sola en un barco no podía doler más que estar sola en mi propia vida. Cerré los ojos unos segundos, respiré hondo y di clic en reservar. Sentí un escalofrío que me recorrió entera, como si hubiera firmado un pacto con la libertad. Los días previos al viaje fueron una mezcla de emoción y nerviosismo. Hacía años que no compraba ropa nueva, pero me animé a elegir un par de vestidos ligeros, sandalias cómodas y un sombrero de ala ancha que me hacía sentir elegante. En la tienda, la vendedora me dijo: «Señora, le van a mirar mucho con este vestido», y yo sonreí, como si algo en mí hubiera despertado de un largo sueño. Cuando llegó el día del embarque, me encontré en el puerto con la maleta en la mano y el corazón latiendo rápido. El barco era enorme, más grande de lo que jamás imaginé. Subí por la pasarela con una mezcla de asombro y orgullo. Sentí que mi esposo estaba ahí, acompañándome en cada paso, como si me susurrara: «Vas bien, Magdalena. Este viaje es para ti». La primera noche, me quedé en la cubierta viendo el mar abierto. El viento jugaba con mi cabello, el cielo estaba lleno de estrellas y el agua parecía un espejo infinito. Nunca había sentido tanta paz en un lugar desconocido. Tomé una copa de vino, cerré los ojos y dejé que el sonido de las olas me envolviera. Era como si todo el dolor que llevaba dentro se disolviera en el vaivén del mar. En el barco conocí a gente maravillosa. Había parejas de todas las edades, familias con niños, y también personas que viajaban solas, como yo. Una mujer argentina llamada Marta se sentó a mi lado en una cena y me dijo: «Yo también vine a encontrarme. A veces la vida nos obliga a romper lo que éramos para volver a empezar». Sus palabras me llegaron al alma. Cada puerto era un nuevo capítulo. Caminé por las calles estrechas de Lisboa, probé helado en Roma, me perdí entre los colores de las casas en Santorini. Cada paso que daba era un recordatorio de que mi vida no se había terminado, que todavía había cosas hermosas esperándome. Tomaba fotos, no para mostrarlas a nadie, sino para guardarlas como un regalo para mi propio corazón. Las noches en el barco eran mágicas. Había música en vivo, cenas con luces tenues, el sonido de copas brindando y conversaciones llenas de sueños. Una noche, mientras bailaba sola en la cubierta, un hombre mayor me dijo con una sonrisa: «Señora, tiene usted una luz en los ojos que contagia». Me quedé sin palabras, porque hacía mucho que nadie veía algo bonito en mí. Al séptimo día de viaje, me descubrí sonriendo sola, sin motivo aparente. No necesitaba a nadie para sentirme completa. Tal vez por eso, esa noche, me quedé hasta tarde viendo el mar, sintiendo que en esa inmensidad había una parte de mí que siempre estuvo viva, esperando salir. Cuando el crucero terminó, sentí una punzada de tristeza al bajar del barco, pero también una certeza: había regresado otra mujer. No la madre rechazada, no la viuda triste. Era Magdalena, la mujer que aprendió que siempre es posible renacer. Regresé a casa con el corazón más liviano, con la mirada llena de recuerdos nuevos y con una fuerza que me hacía caminar más erguida. Miré la silla azul y supe que ya no era solo un símbolo de refugio, sino el punto de partida de todo lo que estaba por venir. Esa noche, antes de dormir, me prometí algo: nunca volver a dejar que mi vida se reduzca al «no tienes espacio». Porque ahora sé que el espacio lo hago yo, donde quiera que esté. Habían pasado apenas unos días desde que regresé del crucero, pero me sentía otra. Mi piel estaba ligeramente bronceada por el sol del Mediterráneo, y cada vez que me miraba al espejo, veía un brillo nuevo en mis ojos, algo que hacía mucho no reconocía. Acomodé algunas fotos que tomé del viaje en el aparador de la sala, junto a las flores frescas que compré para celebrar mi regreso. Me sentía en paz, orgullosa de haberme regalado esa experiencia. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que la calma se viera interrumpida. Era una tarde tranquila cuando el teléfono comenzó a sonar. Vi el nombre de Carolina en la pantalla y, por un momento, dudé en contestar. La última vez que hablamos, quedó claro que no entendía mis decisiones. Pero respondí, con una mezcla de esperanza y cautela. «Mamá», dijo, y su voz sonó diferente, rota, temblorosa. «Mamá, necesito tu ayuda». Esa frase, que tantas veces había escuchado a lo largo de mi vida, esta vez me cayó como un peso. Sabía que no se trataba de una llamada por cariño,
sino de algo más. ¿Qué pasa, hija?, pregunté, aunque ya podía sentir el nudo en el estómago. Ella sollozó y me explicó que el negocio de su marido estaba en crisis, que las deudas se acumulaban, que los bancos los estaban presionando. No sé qué hacer, mamá. Estoy desesperada. Necesitamos dinero para salir de esto. Cada palabra era un latigazo de angustia, pero también de recuerdos. Mientras la escuchaba, mi mente voló hacia el pasado, a todas esas veces que sacrificamos todo por darle a Carolina una vida mejor. Las noches en las que mi esposo trabajaba horas extras mientras yo cuidaba a la niña, los sueños que dejamos guardados para que ella pudiera estudiar y tener todo lo que pedía. Me pregunté si alguna vez lo entendió, si alguna vez valoró todo lo que hicimos. Cerré los ojos y respiré profundo. Parte de mí quería correr y darle todo lo que pedía, como siempre. Pero otra parte, la que había despertado en ese viaje, me gritaba que no, que ya era suficiente, que esta vez debía protegerme a mí misma. Carolina, dije con voz firme pero suave, no puedo ayudarte como antes. No porque no quiera, sino porque necesito cuidar de lo que me queda, de mi vida. Ya te di todo lo que podía darte. Es momento de que tú y tu esposo encuentren su propio camino. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Escuché su respiración, cargada de enojo y tristeza. ¿Me estás diciendo que no?, preguntó, como si no pudiera creerlo. Te estoy diciendo que ya no puedo ser tu solución para todo. Te amo, pero también debo amarme a mí, respondí, sintiendo un temblor en las manos. La llamada terminó sin un adiós. Quedé mirando el teléfono, con una mezcla de dolor y alivio. Dolor por su distancia, por sentirla cada vez más lejana, y alivio porque, por primera vez, no traicioné lo que siento. Esa noche, la casa se sintió más silenciosa de lo normal. Encendí una vela en el balcón y me quedé mirando el horizonte. Pensé en que ser madre no significa renunciar para siempre a uno mismo. Pensé en cuántas veces nos vaciamos para llenar a los demás, hasta que no queda nada. Y entendí que ese no era, en realidad, una forma de decirme sí a mí misma. Guardé el teléfono en el cajón y me serví una copa de vino. Brindé sola, mirando mis fotos del viaje, como si cada imagen me recordara que merezco más que vivir de migajas emocionales. Cuando me fui a dormir, su voz seguía en mi cabeza. Necesitamos dinero. Pero lo que más resonaba era mi propia respuesta. Yo también me necesito a mí. Me dormí con lágrimas en los ojos, no de culpa, sino de una tristeza dulce, la que llega cuando sabes que hiciste lo correcto aunque te duela. Los días posteriores a la llamada de Carolina fueron un torbellino de emociones. Por un lado, me sentía culpable, como si el amor de madre me empujara a querer rescatarla de todo, a repetir la misma historia de siempre. Pero por otro lado, había en mí una firmeza que nunca antes había sentido, una voz que decía, ya diste suficiente, Magdalena. Me aferré a esa voz como si fuera un salvavidas, porque sabía que si volvía a ceder, perdería lo que tanto me había costado construir en estos últimos meses. Mi propio espacio, mi propia dignidad. El día de la mudanza al ático llegó con un aire de celebración silenciosa. Desperté temprano, con una mezcla de nervios y emoción. Mientras tomaba café, veía las cajas apiladas en la sala, cada una con pedazos de mi vida. Era extraño despedirme de aquella casa donde pasé tanto tiempo, donde crié a Carolina, donde viví momentos felices y otros de profundo dolor. Pero no sentía tristeza, sentía que este cambio era una puerta abierta a algo mejor. Los hombres de la mudanza llegaron puntuales y en pocas horas mi vieja sala quedó vacía. Antes de irme, me quedé un momento de pie en medio de ese espacio silencioso. Pasé la mano por la pared, como si pudiera acariciar todos los recuerdos que se quedaban ahí. Gracias, murmuré, como si la casa pudiera escucharme. Cerré la puerta y me despedí en silencio, sin mirar atrás. Cuando llegué al nuevo apartamento, el corazón me latía con fuerza. Abrí la puerta con las llaves nuevas y me recibió una luz cálida que se colaba por los ventanales. Era un lugar distinto, lleno de posibilidades, como un lienzo en blanco. Coloqué mis cajas en el suelo y, antes de empezar a desempacar, me acerqué al balcón. La vista era tan hermosa que me dejó sin aliento, toda la ciudad, con sus luces parpadeantes, como si me diera la bienvenida. Poco a poco, empecé a acomodar mis cosas. La silla azul fue la primera en encontrar su sitio, justo al lado de la ventana, donde el sol de la tarde cae directo. Luego coloqué el jarrón con flores frescas en la mesa,
y sentí que ese simple gesto llenaba el lugar de vida. No necesitaba más para sentir que este era mi hogar. Esa tarde, mientras bebía una taza de té, me sorprendí sonriendo sola. Era una sonrisa distinta, una mezcla de orgullo y gratitud. Pensé en todo lo que me había costado llegar a este momento, en las lágrimas, en las palabras hirientes, en la soledad. Pero todo valía la pena por esa sensación de libertad, por ese sentimiento de que, a mis 75 años, todavía podía empezar de nuevo. Al día siguiente, algunos vecinos vinieron a presentarse. Una mujer llamada Elena me regaló un pequeño pastel y me dijo: «Señora, qué gusto tenerla aquí. Este edificio necesitaba una energía como la suya». Sus palabras me hicieron sonrojar, porque jamás pensé que alguien pudiera percibir algo positivo en mí. Pero ese día entendí que lo que uno lleva en el corazón se refleja, y tal vez mi nuevo brillo era visible para los demás. Las tardes en el ático se volvieron un ritual de paz. Me sentaba en mi silla azul con un libro, mientras el viento entraba por el balcón y llenaba la sala de un olor a aire fresco. No había gritos, ni reproches, ni silencios incómodos. Solo yo, mis pensamientos y el rumor de la ciudad en la distancia. Me sentía dueña de mi vida, algo que nunca antes había sentido con tanta claridad. Una tarde, Carolina me llamó. Contesté con calma, sin la ansiedad de otras veces. «Mamá, ¿te mudaste? Me dijeron que ya no vives en tu casa». Su tono sonaba más curioso que cariñoso. «Sí, hija. Ahora tengo un lugar nuevo, un espacio para mí», respondí, con una tranquilidad que me sorprendió. Hubo un silencio, como si no supiera qué decir. Después murmuró: «Me hubiera gustado que me lo contaras». «Carolina», dije suavemente. «Intenté hacerlo muchas veces, pero nunca escuchaste. Ahora, este espacio es para mi felicidad, aunque no lo entiendas todavía». No hubo reproches en mi voz, solo una verdad serena. Ella colgó rápido, como si esa frase la hubiera incomodado. Esa noche, encendí unas luces cálidas en la sala y me serví una copa de vino. Abrí las cortinas y dejé que la ciudad brillara frente a mí. Brindé sola, pero no me sentí sola. Sentí que cada sorbo era una celebración de mi coraje, de mi renacer. Dormí profundamente, con la sensación de que este era solo el comienzo de algo mucho más grande. Por primera vez en mucho tiempo, me acosté sin miedo a lo que vendrá, porque ahora sé que tengo la fuerza para sostenerme a mí misma. Pasaron algunos días sin que Carolina me llamara. No me sorprendió. Cada vez que algo no salía como ella quería, se refugiaba en el silencio. Pero, en el fondo, yo sabía que tarde o temprano nos enfrentaríamos cara a cara. Y ese momento llegó una tarde de domingo, cuando me escribió un mensaje corto: «Mamá, necesito verte, ¿podemos hablar?». Me quedé mirando la pantalla por varios minutos antes de contestar. Le respondí que sí, que viniera al apartamento cuando quisiera. Quería escucharla, pero sobre todo quería decirle todo lo que había guardado durante años. Cuando escuché el timbre, mi corazón dio un salto. Abrí la puerta y ahí estaba, con la misma expresión dura que la última vez que la vi. Pasó sin darme un beso, con los ojos recorriendo cada rincón de mi nuevo hogar como si buscara algo que criticar. «Veo que te has acomodado bien», dijo, sin emoción en la voz. «Sí, hija», respondí. «Este es mi espacio ahora, mi lugar». Nos sentamos frente a frente en la mesa, con 2 tazas de café humeante entre nosotras. Carolina respiró hondo antes de hablar. «Mamá, no entiendo por qué estás actuando así. Siempre fuiste una mujer de familia, siempre nos apoyaste. ¿Qué cambió?». Sus palabras me atravesaron, pero no me hicieron dudar. Tomé un sorbo de café y la miré a los ojos. «Lo que cambió», comencé, con la voz temblorosa pero firme, «es que por años olvidé que también soy una mujer. No soy solo la madre que cuida, que da, que se sacrifica. Soy una persona con sueños, con derecho a ser feliz. Y cuando me dijiste que aquí no tenía espacio, entendí que era hora de dejar de rogar por un rincón en tu vida y empezar a crear mi propio lugar». Ella bajó la mirada, como si no supiera qué responder. «Mamá, no quise decirlo de esa forma. Yo solo». Su voz se quebró, pero yo no la interrumpí. Quería que entendiera que sus palabras no habían sido un simple comentario, sino una herida profunda. «Carolina», continué, «te amo con todo mi corazón, pero me dolió. Me dolió más de lo que puedes imaginar. Y no porque no me dejaras entrar a tu casa,
sino porque sentí que me sacabas de tu vida. He pasado años viviendo para todos menos para mí. Ahora quiero vivir para mí, aunque eso signifique que no siempre estaré para rescatarte. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, pero su orgullo la mantenía en silencio. No pensé que esto te haría tan distinta, dijo al fin. Es que no me hizo distinta, hija, solo me devolvió a mí misma, respondí, con una calma que me sorprendió. El silencio llenó la sala. Solo se escuchaba el leve zumbido de la ciudad a través de los ventanales. Carolina se levantó y caminó hacia el balcón, mirando la vista. Siempre quise darte una vida mejor, murmuró, como si hablara para sí misma. Y me la diste, le respondí, pero eso no significa que yo tenga que seguir viviendo a través de ti. Se giró hacia mí y, por primera vez en mucho tiempo, vi a mi hija sin la máscara de adulta que siempre lleva. Vi a la niña que alguna vez me miraba con adoración, pero que ahora parecía no saber cómo volver a ese amor sin condiciones. Nos abrazamos, pero no fue el abrazo de antes. Fue un abrazo breve, casi incómodo, con más distancia emocional que física. Sin embargo, sentí que había algo ahí, un hilo invisible que todavía nos unía, aunque estuviera desgastado. Cuando se fue, me quedé de pie en el balcón, mirando las luces de la ciudad. No lloré, aunque sentí un nudo en la garganta. Supe que ese encuentro no resolvió todo, pero me dejó en paz. Había dicho lo que necesitaba, había puesto un límite claro sin perder mi amor por ella. Esa noche, encendí una vela en la mesa y me senté a escribir en mi libreta. Hoy hablé con mi hija y no me tembló la voz. No porque no la ame, sino porque por fin entendí que el amor también necesita respeto. Cerré la libreta, apagué la vela y me quedé en silencio, sintiendo que un capítulo de mi vida estaba cerrando. Faltaba algo más por decir, pero sería con el tiempo. Por ahora, mi paz era suficiente. Desperté esa mañana con una sensación de calma que hacía años no sentía. La luz entraba suave por los ventanales del ático, pintando la sala de tonos dorados. Me levanté despacio, preparé café y me senté en mi silla azul, mirando la ciudad desde lo alto. Ahí, en ese instante, comprendí que había encontrado lo que tanto busqué. Un espacio donde podía respirar, donde mi presencia no era un estorbo, sino una elección. Me abracé a mí misma, porque aprendí que nadie más tiene la obligación de sostenernos cuando decidimos levantar nuestras propias alas. Los días eran diferentes ahora. No había prisas, no había silencios incómodos. Solo yo, el murmullo de mis pensamientos y esa paz que me decía que el tiempo que me queda merece ser vivido sin pedir disculpas. Empecé a llenar mi casa de detalles que me hacían sonreír, plantas que crecían fuertes, fotos del viaje al Mediterráneo, libros abiertos esperando una nueva historia. Cada rincón hablaba de mí, de la mujer que renació después de tocar el fondo. Una tarde, mientras tomaba té en el balcón, mi teléfono sonó. Era Carolina. Contesté sin sentir aquel peso en el pecho que solía tener. Mamá, dijo con un tono más suave, quería pedirte perdón. Sus palabras me sorprendieron, pero no me hicieron llorar. Ya no necesitaba su validación para sentirme viva. Te perdono, hija, respondí con serenidad. Pero entiende que mi vida también importa, y este espacio es mi felicidad. Hubo un silencio largo, como si mis palabras tardaran en calar, y después escuché su voz temblorosa. Lo sé, mamá, lo estoy entendiendo. Colgué con el corazón en calma. No sé si alguna vez volveremos a ser como antes, pero ya no me duele. Porque entendí que el amor no siempre se muestra estando cerca, sino respetando los caminos de cada uno. Esa noche decidí celebrar mi vida. Me vestí con uno de los vestidos que compré para el crucero, puse música suave y abrí una botella de vino. Encendí velas por toda la sala y abrí las cortinas para dejar entrar las luces de la ciudad. Cada sorbo era un recordatorio de que estoy viva, de que cada cicatriz me trajo hasta aquí. Me acerqué al espejo del pasillo y me miré con detenimiento. Vi mis canas, mis arrugas, pero también vi una fuerza que nunca antes había reconocido. Magdalena Serrano de Rivas, me dije en voz baja, estás en tu mejor momento. Sonreí, porque era verdad. Después me senté en mi silla azul y abrí la libreta donde escribí mis sueños meses atrás. Taché algunos, marqué otros nuevos, viajar a Grecia, aprender a pintar, escribir mi propia historia. Y me prometí cumplirlos, sin importar el tiempo que me quede. El aire de la noche entraba fresco por el balcón. Miré las luces de los edificios,
los autos como luciérnagas en movimiento, y sentí que cada una de esas luces me hablaba de futuro. De un futuro que todavía me pertenece. Me quedé un rato largo allí, pensando en todo lo que había pasado, el rechazo, la soledad, el dinero que se convirtió en libertad, los viajes que me despertaron el alma. Todo tenía un sentido ahora. Cada herida era una puerta que me llevó hasta este momento. Antes de dormir, escribí la última frase en mi libreta: hoy mi espacio es mi felicidad. Y nadie puede arrebatármelo. Apagué la luz con una sonrisa y sentí que la vida, por fin, me estaba abrazando. ¿Alguna vez sentiste que no había espacio para ti en la vida de alguien que tanto amaste? Si hoy te sientes rechazada, ignorada o poco valorada por aquellos por quienes diste los mejores años de tu vida, quiero decirte algo desde lo más profundo de mi corazón. Tú no eres una carga, tú eres la raíz que sostuvo generaciones. Sé que el silencio duele, que las palabras frías se clavan como cuchillos. Pero por favor, no dejes que eso borre la mujer maravillosa que eres. Tú eres historia viva, eres amor que se entregó sin condiciones, eres la voz que enseñó a otros a hablar, las manos que curaron y cuidaron cuando nadie más lo hacía. Puede que no siempre recibas el reconocimiento que mereces, pero quiero que sepas esto: todavía hay belleza esperando en tu camino. Aún hay sonrisas por descubrir, abrazos sinceros que te esperan, momentos que pueden devolver el brillo a tus ojos. No dejes que una puerta cerrada apague la luz que llevas dentro. Aprende a sentarte en tu propia mesa con dignidad y paz. Porque el respeto que te debes a ti misma es la victoria más hermosa. Y cuando lo haces, la vida, de alguna manera, se encarga de mostrar a los demás lo que perdieron al no darte el lugar que merecías. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Aquí siempre habrá espacio para tu voz y para tu historia. Hoy viste cómo una sola frase puede ser silenciada con una sonrisa y un gesto de triunfo. Pero esta no fue la única vez que intentaron hacerla sentir menos. Yo dejé aquí en la pantalla final un video donde vas a ver el momento en que su nuera dijo que no cabía en esa casa, y cómo la respuesta llegó con una mansión nueva. Haz clic ahí y sigue con nosotros, porque cada humillación que vivió se convirtió en el motor de su mayor victoria. A vida ensina, más nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.